Bien, entonces vamos a darle participación a Perla. Perla, tiene la palabra. Profe, ¿puedo ir subiendo la diapositiva mientras tanto? Sí, claro. Bien, entonces Perla tiene el tema lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, que viene a ser una conclusión de todo lo que nosotros venimos comentando a partir de la exposición del primer grupo. Perla, usted puede iniciar y tómese el tiempo necesario para explicar cada uno de los puntos que tienen que ver con lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. De acuerdo, profe. Antes de iniciar, me gustaría saber si estoy compartiendo pantalla. Sí, Perla. De acuerdo. Buenas tardes. Ahora sí, ya formalmente, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero se encuentren bien. De antemano les pido disculpas si escuchan algún ruido detrás, ya que se me escapa de las manos poder estar en un lugar en total silencio. Bien, como ya el profe había mencionado, el tema que voy a estar exponiendo con cada uno de ustedes el día de hoy es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Y como él ya había mencionado, es una continuación de todas las participaciones que hasta ahora ustedes han tenido y va todo muy de la mano. También si pueden ir al foro de participación donde cada uno de nosotros comentamos en cada clase, también ahí pueden encontrar este tema y al leer las respuestas de cada uno de nuestros compañeros es de una forma adecuada cada una de las opiniones y va muy de la mano con lo que hemos tratado hasta ahora. Entonces, hasta ahora, tratando la antropología desde el aspecto bíblico, hemos aprendido y conocido lo que ha sido la hermosa creación de Dios y cómo nosotros, siendo una creación excelente, fuimos creados con características muy parecidas a las de nuestro Creador. De igual manera, también hemos aprendido que no obstante de la perfección con la que fuimos creados, el hombre rechazó el programa que Dios había establecido para su vida y entró en vergüenza y encubrimiento, abriendo así las puertas del pecado. El pecado, que como ya hemos mencionado, es la infracción a la ley de Dios, esa ley que nos enseña lo que sí le gusta y no le gusta a nuestro Creador. Y si pueden ver en la diapositiva, tenemos una imagen representativa al tema, lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Y debajo podemos encontrar el verso de Éxodos 34:6 que dice: tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad, que por 1000 generaciones se manifiesta fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado. Como ya les había mencionado, esto se encuentra en Éxodos 34:6. Y quiero que presten mucha atención a este verso porque lo vamos a tratar incluso hasta el final de toda la exposición. Y tomando en cuenta lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, que es el tema que estamos tratando ahora, quisiera iniciar con la siguiente pregunta. Llevo rato hablando, pero me gustaría iniciar con la siguiente pregunta. ¿Cómo ha reaccionado Dios ante la maldad de toda la humanidad? Ya que como Dios, como nuestro creador, nos hizo seres perfectos y nosotros simplemente decidimos rechazar el programa que Él hizo para nosotros, simplemente quebrantamos su ley y permanecemos en pecado. Y aquí está la pregunta: ¿cómo ha reaccionado Dios ante la maldad, de toda la humanidad? Y vemos dos versos claves, Mateo 1:21 y Génesis 3:15. Podríamos decir que estos dos versos en particular nos abren camino a cómo ha reaccionado Dios ante la maldad de la humanidad, porque con simplemente pensar
podríamos decir que Dios ha actuado de manera airado, simplemente ha actuado con amor, vemos que Dios es perfecto. Y en la Biblia hay muchas historias de hombres que le fallaron a Dios, pero hay un Dios a ninguno de ellos. Podemos comprobar versículos. El primero, que ya lo habíamos tratado anteriormente, que es Génesis 3:15, que es una antesala a lo que Jesús iba a hacer en la cruz, que me imagino que cada uno de ustedes podrá entenderlo. Perdimos el audio, Perla. Bien, vamos a esperar un momento. Parece que Perla perdió la conexión. Volví. Perdón que me fui, fue que hubo una avería y al parecer tuve que salir, bueno, me sacó de por sí la llamada. Y si puedo continuar, profe, o... Sí, ya. claro. Bien, entonces, como ya hemos visto, de que Dios es un Dios de amor, y sí es cierto, no estamos en lo contrario, Dios es un Dios de amor y siempre lo ha manifestado. Y no sé si me escucharon, pero dije una frase que me gustaría que todos la llevaran consigo, y es que en la Biblia hay muchas historias donde hombres le fallan a Dios, sin embargo, hay un Dios que no le falla a ellos. Y estos dos versos son de cierta manera los que abren la antesala y abren el camino a demostrarnos cómo ha reaccionado Dios ante toda la maldad que nosotros hemos presentado, ante nuestro camino pecaminoso. Y tenemos los dos versos que son Génesis 3:15 y Mateo 1:21. El primero ya lo hemos socializado, lo hemos tratado, y me imagino que cada uno de ustedes lo conoce. Y el siguiente, que es Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es importante que cada uno de ustedes tomen en cuenta este versículo en particular. Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sin dudar de alguna forma, Dios ha sido tan bueno para con cada uno de nosotros que, como cada uno de ustedes, en particular lo que han comentado en el foro, han dicho que Dios nos ama tanto que, no obstante a que nosotros somos pecadores, pues entregó a su Hijo para que cada uno de nosotros hoy podamos de cierta manera tener un acceso directo a Él. Bien, entonces, como ya hemos visto de que Dios es un Dios de amor y es un Dios que todo nos lo ha dado, debemos de tomar en cuenta de que Dios, a pesar de amarnos tanto, Él se ha airado, que es el siguiente tema que estamos viendo ahora, la ira de Dios. Es en particular tratar con el tema de antropomorfismo. El antropomorfismo, para poder comprenderlo, debemos de tomar en cuenta que Jesús, que en la teología hay un término que se utiliza para explicar los sentimientos divinos, que es el que ya les había mencionado, de por sí el antropomorfismo. Esto nos ayuda a, de cierta manera, comprender ciertos términos o sentimientos de Dios, ya que Él es infinito, inefable e ilimitado, y hay cosas que para nuestra mente limitada no podríamos entender. Por eso utilizamos el antropomorfismo. Y hay algo muy especial, que Él, siendo inefable, usa terminología humana, conceptos humanos, para explicar lo que de otra manera nos sería incomprensible. Como ya les había dicho, Dios es un ser ilimitado, su mente es ilimitada. Sin embargo, nuestros pensamientos, nosotros sí somos un ser limitado. Por eso Dios, para que de cierta manera, y en la teología de por sí, nosotros podamos entender, o no precisamente entender, comprender un poco lo que Él siente, se utiliza entonces lo que es el antropomorfismo, términos que nosotros sí entendemos para de cierta manera comprender lo que Él siente. En Romanos 1:18 dice:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es interesante saber que a través de toda la Biblia se encuentran 72 veces la expresión de ira, y cada vez que se menciona es a consecuencia de la desobediencia o el pecado de los hombres. Dios no se aira, Dios no se hubiese airado, Dios no manifiesta esa ira hacia nosotros si nosotros no hubiésemos estado de manera corrompida, que es como les había dicho anteriormente. Él nos creó perfectos, pero nosotros, al rechazar el programa que Él tenía diseñado para nosotros, ya sencillamente Él está airado con nosotros, porque pensándolo bien, nosotros como humanos no nos podemos poner en los zapatos de Dios, pero imagínese usted, vamos a poner el ejemplo de un padre que le ha dado todo a su hijo, absolutamente todo, ha trabajado por ese hijo, le ha dado absolutamente todo lo que tal vez otros quisieran, le ha dado todo, sin embargo, ese hijo se comporta de manera inadecuada, le falla, le miente a Dios. Entonces, así mismo se siente Dios con un padre que se siente decepcionado de sus hijos. Un padre que se siente así, de cierta manera, se aira y siente ira a sinceridad, porque como a alguien que tú le has dado todo, te rechaza y hace las cosas como a ti no te gusta que le hicieran. Entonces, no nos podemos poner en los zapatos de Dios porque a sinceridad no podemos, pero podemos más o menos comprender por dónde va el asunto. Podemos decir que Dios es amor, claro está, Dios es un Dios de amor y esa es una de sus características principales. Mas, sin embargo, hay algo que debemos de tomar en cuenta y es que a causa de nuestros pecados, a causa de nosotros quebrantar tanto su ley y de rechazar todo lo que Él nos ha dado, simplemente Dios se ha airado con nosotros. Y podemos de tomar en cuenta que podemos decir que cómo es la ira de Dios. Nos hacemos esta pregunta y usted dirá, bueno, alguien cuando está irado actúa injustamente, a veces actúa por capricho y es injusto porque de por sí trae un sentimiento muy pero muy desagradable. Sin embargo, las características de la ira de Dios son las siguientes. La ira de Dios es justa y con amor, así como un padre que regaña a su hijo por hacer las cosas malas, asimismo lo hace Dios. Por eso actúa con amor y justicia. La ira de Dios no es malévola. Si Dios hubiese querido que nosotros dejáramos de existir o simplemente nos perdiéramos, Él hubiese presentado lo que es la maldad. Su ira no es caprichosa. A veces nosotros nos vengamos porque alguien nos hizo algo. Sin embargo, Dios no se venga de cada uno de nosotros y Él puede hacerlo. Sin embargo, su amor es tan grande que aún así no lo hace. Y por último, su ira es justa y real. También tenemos en el cuadro siguiente ejemplos de su ira. Como ya había mencionado anteriormente, cada vez que la Biblia menciona la palabra ira es porque de por sí ya hubo un acontecimiento de corrompimiento o de quebrantamiento de la ley y por eso Dios se airó. Es como así por decirlo, nosotros vamos y vemos un panal de avispas. Imagínese usted, si usted comienza a tocarlo y comienza a molestar toda la colmena, ¿qué hará la colmena? Pues va a salir detrás de usted. Pues de cierta manera podríamos hacer una pequeña comparación con esto. Dios no se va a irar con usted si usted no quebranta su ley y si no está quebrantando de cierta manera su ley.
Y tenemos ejemplos de esto, que está en Génesis 6, podemos encontrar el ejemplo del diluvio. Dios, si han escuchado la historia o la han leído, simplemente tienen conocimiento de ella, podrán tomar en cuenta que había un corrompimiento tan grande en el mundo que Dios tuvo que, de cierta manera, acabar con todo para empezar de nuevo. Y Dios nos ama tanto que, a sinceridad, si fuese por mí, yo como humana, y me imagino que muchos de ustedes, tantas veces que me fallan, tantas veces que me hieren, tantas veces que hacen las cosas como saben que a mí no me gusta, pues yo acabo con eso y termino ahí. Sin embargo, Dios es tan bueno, pero tan bueno, que aún así nos da oportunidades para empezar desde cero. También tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra, también mucho quebrantamiento de la ley en ese ejemplo que habla en Génesis 19. Y también tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira. Aparte de esto, y entonces ya conocemos la ira de Dios. Aparte de esto, podemos tomar en cuenta qué hizo Jesús en la cruz, porque es el tema que estamos tratando ahora, y nos hemos, me he desviado simplemente a tratar lo que es la ira de Dios, pero no. La Biblia habla, el apóstol Pablo habla de lo que son 4 términos. Ellos son la propiciación, la redención, la justificación y la redención. Y son 4 palabras muy importantes que me gustaría que cada una de ellas prestaran atención. Entonces tenemos lo que es la propiciación, el remedio contra la ira divina. Ya vimos que Dios está airado y debemos de buscar la forma de calmar esa ira. Y hasta ahora, entonces tomando en cuenta de que Dios está airado, pues entonces entra el término de propiciación, que significa tapar o apaciguar, especialmente en relación a uno que está enojado. Propiciar o intervenir a favor de alguien que está bajo la ira furiosa de otro. Si pueden ver la imagen, hay un cordero y a sus lados clavos y una corona. En el Antiguo Testamento se narra un sinnúmero de sacrificios de corderos y animales en perfecto estado para proveer el perdón de pecados de manera temporal. Ojo con esto, de manera temporal. Esto ya el profe lo había explicado en una clase anterior, de que antes había que ofrecer sacrificios para que de cierta manera pudiéramos tener perdón de pecados, pero de manera temporal. Esto quiere decir que Dios, no importando su ira hacia nosotros, nos ama tanto que decide propiciar a su Hijo, dar a su Hijo Jesús, que de forma voluntaria asumió un castigo que no le merecía, para de esta forma aplacar la ira de Dios hacia nosotros. Había mencionado que se sacrificaban animales para perdón de pecados de manera temporal. Sin embargo, el sacrificio de Jesús da paso al perdón de pecados de manera permanente. Antes se sacrificaban, pero de manera temporal para recibir perdón de Dios por un tiempo. Sin embargo, este cordero que ven en la imagen y los clavos y la corona representan a Cristo, que fue un cordero entregado para perdón de pecados, pero adivinen qué, ahora de manera permanente, es decir, para siempre. A esto se le llama gracia, él entregándose de manera voluntaria sin tener que hacerlo. Lo hizo solo por amor y para que pudiéramos tener acceso a Dios a través de él. Es decir, que quien desprecia ese magnífico sacrificio, como habíamos mencionado anteriormente, cada uno de ustedes en sus comentarios anteriores, no solo sigue bajo la ira de Dios, sino que esta ira se multiplica por despreciar este hecho tan noble. La historia de un hombre que entrega lo más valioso que tiene por sus hijos inconsiderados, es algo que debemos de tomar en cuenta. El profe decía que de nada nos vale ir a la iglesia, de nada nos vale leer la Biblia, de nada nos vale orar, si nosotros no entendemos y no aceptamos ese sacrificio, esa
propiciación, dar a su Hijo para que cada uno de nosotros podamos tener acceso a Él. Y a pesar de todo esto, como nos comportamos, Dios, aún sabiendo, aún dándonos esta solución contra el pecado, y ahí vamos a uno de los versos principales, en primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor de Dios, que envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Qué hermoso es saber que Dios hace esto con cada uno de nosotros y su amor es grande e incomprensible. Aquí la palabra clave, amor. Todo lo que pasó en la cruz fue por amor. Entonces tenemos la propiciación que fue dar, entregar a Jesús para que hoy nosotros podamos ser libres del pecado. Entonces tenemos una segunda palabra, tenemos la palabra redención. Redención quiere decir pagar la demanda que pide la ley. Se rinde algo cuando se paga su valor, cuando se paga su valor total para poder poseerlo. Nos dice San Pablo que Jesús ha logrado tal redención para nosotros. Y vemos en Efesios 1:7 que dice, en Él tenemos redención mediante su sangre. Y en Colosenses 1:12 y 13 dice, su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y si pueden ver el círculo que tenemos aquí, al lado derecho, dice que la redención es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Y quiero que tomen en cuenta esta definición de lo que es redimir, de lo que es redención. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud. Nosotros somos, de cierta manera, esclavos al pecado. Y mediante la sangre, que fue el precio que Jesús pagó por cada uno de nosotros, nosotros podemos conseguir la libertad de ese pecado. Teníamos una deuda y estábamos esclavos por esa deuda. Y entonces ahí vino Cristo a pagar esa deuda por nosotros, que es la sangre, su sangre derramada en la cruz. Y usted dirá, ¿por qué ese precio fue la sangre? La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte, y la muerte hace referencia a lo que es la sangre. Hay que derramar sangre para, de cierta manera, tener la redención de pecados. Como ya les había dicho, había que entregar un cordero para tener perdón de pecados. Y en ese entregamiento del cordero también había que derramar sangre porque había que matarlo. Ese era el pago para así entonces tener perdón de pecados. Y eso mismo sucedió con Jesús. Dios propició a su Hijo, dio a su Hijo para que hoy nosotros pudiéramos tener redención. Él lo entregó y Jesús pagó un precio que nos tocaba a nosotros pagar. Sin embargo, Él lo pagó por cada uno de nosotros. Luego entonces entra lo que es la palabra justificación. Esta palabra tiene que ver con el cumplimiento de las demandas de la ley, las demandas de la justicia. Una persona justificada es aquella a la cual no se le atribuye pena por delitos cometidos. En Romanos 5:9 dice, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Yo culpable y Cristo Jesús inocente, Él sobre la cruz tomó mi castigo para poder declararme perdonado y sin mancha, tan limpio como si nunca hubiera pecado. Entonces, la justificación no quiere decir que ya no peco ni que no tengo pecado. La justificación quiere decir que cuando acepto a Jesucristo como mi sustituto por fe, Dios me declara sin pecado. Por los méritos de Cristo me declara sin culpa, como si nunca hubiera pecado. Mi limpieza está en Cristo Jesús, no en mis obras ni méritos. Y si pueden ver la imagen que está más arriba, vemos un círculo, y en ese, de cierta manera, un círculo
dando la vuelta, así por decirlo, y representa la cruz y nosotros, el sacrificio y el pecado. Y dice que Él tomó mi pecado y yo recibo su justicia. Qué hermoso es saber que Cristo nos justificó a nosotros. Él se entregó, derramó su sangre y ahora nosotros podemos ser declarados limpios por eso que Él hizo. Nosotros recibimos la recompensa por eso que Él pagó. Imagínense que usted compra algo. Cuando nosotros compramos algo, pues debemos de recibir lo que hemos comprado. Sin embargo, Jesús nos recibió a nosotros y nosotros podemos ahora decir que somos limpios de ese pecado, pero tomando en cuenta esto. Había leído aquí, como ven en la diapositiva, que la justificación quiere decir que a través de que yo acepto a Jesús, es que yo recibo dicha justificación por fe. Si yo no acepto ese sacrificio, si yo no acepto que Él se entregó, si yo no acepto que Él derramó su sangre, pues simplemente yo no puedo tener esa justificación porque yo no lo he aceptado. Debemos de aceptar que Jesús hizo eso en la cruz y que Él se entregó por cada uno de nosotros, para así entonces nosotros, Dios, poder declarar que ahora estamos sin culpa, como si nunca hubiésemos pecado por lo que Él hizo aquel día en la cruz. Entonces tenemos la siguiente palabra, que es reconciliación. Y vemos debajo que señala a 4 palabras clave: relación, comunión, amistad y unión. Cuando nosotros hablamos de la reconciliación, hablamos de que vamos a volver a unir lo que antes estaba unido, volver a ser amigos a los que se hicieron enemigos. Si nos damos cuenta, antes, tomando en cuenta la primera pareja, Adán y Eva tenían acceso directo con Dios, había una unión con Dios y una relación. Sin embargo, en el momento en que pecamos, de cierta manera nosotros mismos nos declaramos enemigos en contra de Dios, porque lo que está unido, ya por simplemente el pecado, dejó de tener una relación, dejó de tener una comunión, y la amistad directa que teníamos con Dios quedó atrás de cierta manera, porque nosotros lo decidimos así. Y leemos que en 2 Corintios 5, del 17 al 19, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Esta palabra hay que tomarla también mucho en cuenta, porque es restituir lo que de cierta manera alguna vez fue y ya hoy no lo es. Entonces ya tenemos por último, ya para terminar, vamos a hacer una relación de lo que sucedió aquel día en la cruz. Y volvemos al verso clave, tierno y compasivo, el del principio, en Éxodo 34:6. Tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad, que por 1000 generaciones se manifiesta fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado. Dios nos ama demasiado porque, miren, dice que Dios es tierno. ¿Qué acto más tierno ese del saber que una y otra vez le fallamos y Él nos sigue amando? Y su compasión es incomprensible. También Él es súper paciente, porque imagínese usted, una y otra vez le fallamos, y Él sigue ahí permaneciendo. Su amor no mengua, su amor no se desvanece, siempre ha estado ahí. A través de todas las generaciones, desde Adán y Eva hasta hoy, en el 2021, entonces Dios siempre, su amor siempre se ha manifestado. Y Él es fiel, su amor es fiel, aún importando nuestra rebeldía
y nuestra maldad es fiel, su amor siempre ha sido fiel. Entonces aquí tenemos las 4 imágenes y las palabras que ya había explicado anteriormente. Con esto se cumple lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Este hombre que si él quería no podía hacerlo, si él quería no hacía nada, porque sencillamente él era divino y se hizo carne para así poder entregarse y poder llevar encima todos nuestros pecados. Entonces se realizaron en la cruz lo que son estas 4 manifestaciones: propiciación, redención, justificación y reconciliación. Y gracias a Pablo, que nos brinda en sus cartas estas soluciones que Dios nos ha dado contra el pecado, y podamos de cierta forma tener acceso directo con Él nuevamente por medio de Cristo. Trabajamos con cada una de estas palabras súper importantes. Por medio de la propiciación, Cristo aplacó la ira de Dios. Y no obstante con eso, sino también que Cristo pagó una deuda por nosotros, que es la redención. Y esa deuda tenía un precio, que era la sangre. En este caso, la sangre de Cristo. ¿Y por qué? Como ya les había dicho, ¿por qué sangre? Porque la paga del pecado es la muerte. Aún así, Cristo siguió haciendo algo aún mayor, y fue justificarnos delante de Dios, escondernos en Él. Así Dios nos mira completamente perdonados y limpios de todo pecado a través de su justificación. Él absorbió toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, para nosotros presentarnos delante de Dios a través de Él, limpios y sin pecado. Y por último, Cristo nos reconcilió con Dios, nos brindó la relación, la amistad, la familiaridad con Dios que algún día habíamos perdido. Esto fue todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme y espero hayan entendido cada una de estas palabras muy importantes que se llevaron a cabo aquel día en la crucifixión de Cristo. Él se entregó, pagó un precio, nos podemos esconder en Él para así poder decir que estamos libres, y ahora podemos estar reconciliados con Dios y tener una amistad con Él a través de Cristo. Muchas gracias. Excelente. Lo importante sobre lo que acaba de exponer Perla es que nosotros hemos recibido el perdón de Dios a través del sacrificio de Cristo. Adelante, Andreina. Sí, ya, el micrófono era que no podía abrirlo. Pues sí, profe, que el Señor dio su vida por nosotros y el Padre dio a su único Hijo también para salvarnos a nosotros del pecado. Y nosotros debemos corresponder a ese sacrificio. Por eso hay muchas personas que ignoramos lo que dice la palabra, pero en sí el que reguarda la palabra vive acorde a los mandatos de Dios. Muy bien. Se nos ha agotado el tiempo. Felicidades, Josefina y su compañera, que ahora mismo no veo el nombre, y Perla, por la exponencia del día de hoy. Excelente. Creo que ya hemos quedado muy claros respecto a la obra de Cristo y solamente tenemos que creerla, y el Señor nos ayudará en el día a día a poder confiar y que eso sea aplicado en nuestra vivencia. Juana, tiene la palabra brevemente. Pueden ir saliendo los que tienen clase ahora a las 6. Sí, profe, discúlpeme, es que no me pude poner presente porque no me sale la lista. No sé si sería por el sistema que lo bloquean a propósito o de qué forma, pero no me pude poner presente. Ok, bueno, puede entrar, está ahí el listado. Ok, verifico. Gracias, profe. Sí. Bendiciones para todos, el Señor les bendiga y continuemos hacia adelante, que nosotros tenemos la victoria sobre el pecado y Cristo es nuestro Redentor, quien ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, todos los días. Bendiciones y el Señor sea con ustedes. Gracias, Perla, Josefina y su compañera. El Señor les continúe bendiciendo.